102.5 FM, Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos, presenta Debate de Cuatro, conducido Lucía Sandoval Núñez, Francisco Javier Bocanegra Guzmán, Juan Carlos Díaz Gutiérrez y Pedro Antonio Cano Olada. Esto es Debate de Cuatro. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Debate de Cuatro en el 102.5 Sintonía UTAP. El día de hoy estamos aquí dándoles la bienvenida para tocar un tema, el tema que viene siendo el de las políticas turísticas en México. ¿Qué son las políticas turísticas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las principales políticas que se han implementado en nuestro país? Y bueno, a lo mejor también saber o platicar un poquito acerca de los resultados de estas políticas. Para acompañarnos en este tema, como siempre, tenemos a nuestro compañero Juan Carlos Díaz y Pedro Antonio Canola. Muy bien. Nosotros sabemos que son las políticas públicas, ¿verdad? Las políticas públicas son precisamente algunas estrategias que se establecen o planes que se establecen para solventar algunas de las necesidades de la población, para resolver estas necesidades. Entonces, de ahí se derivan muchas de nuestras políticas turísticas. ¿Qué son las políticas turísticas? Bueno, las políticas turísticas ya son las líneas de acción, ¿verdad?, que vamos a seguir para lograr, pues darle más promoción, generar más demanda a todo lo que viene siendo la situación turística, en este caso en México. ¿Sobre quién recae esto, Pedro? ¿Tú qué me puedes decir? ¿Sobre quiénes puede recaer lo que viene siendo el establecimiento o la aplicación de estas políticas turísticas? Partimos de lo que es algunos dirían la Carta de Navegación, el Plan Nacional de Desarrollo, y cómo se va haciendo este trabajo, cómo se va marcando el camino. Siempre habrá un trabajo previo. ¿Qué pasa cuando, bueno, ya estamos en esa efervescencia? Se acerca una elección, diversos grupos empiezan a mover, si me permiten el término, y a trabajar en lo que será precisamente en su momento de quien llegue a encabezar alguna fuerza política, primeramente su trabajo en campaña, qué le va a ofrecer al electorado y a su vez qué es lo que el electorado pide. Eso tenemos por un lado. Por otro, como bien lo mencionabas, las políticas, en este caso turísticas, vienen de una serie de foros para que posteriormente los legisladores conformen también lo que son las leyes y los reglamentos. Aquí hay un punto también que se presta a la discusión. Cuando finalmente se consigue conformar una ley, la pregunta es si esa ley es acorde a la realidad de ese momento. ¿Por qué es tan largo el proceso para discutir y aprobar una ley que cuando finalmente se logra como que la realidad, ¿sí?, ya la ha rebasado, sí, ya cambió? Entonces tenemos ese trabajo en dos sentidos. Ahora, ¿qué queremos los mexicanos en materia turística? ¿Qué es lo que nuestros gobiernos plantean? Porque también está el tema federal, los estados, los municipios. Y a veces como que cada uno trae una idea diferente. Y deberíamos ir alineados, ¿no? Sí, claro, para eso es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, el otro tema recurrente que cada 3 o 6 años el capitán decide cambiar de rumbo. Así es. Y 6 años hablando de la federación, 3 años los municipios. Federación y Estado, y 3 años los municipios. Y ahora, bueno, que hay también algunos cambios también en lo que son los periodos de gobierno, nos vamos a encontrar, ¿sí?, con otro tipo de factores. Por ello es complicado, y no solo en el tema turístico, en el tema energético, claro, en el tema educativo, inclusive el desarrollo social, en el cual todos estos temas o ámbitos tienen influencia. Sí, es complicado. Debemos de recordar que en las políticas públicas obviamente no solo interviene el factor gobierno, sino pues obviamente son todos aquellos que se ven de una u otra manera afectados o beneficiados con estas políticas.
Entonces, pues aquí aplican restauranteros, hoteleros, estas cámaras, etcétera, que tienen que dar sus aportaciones para que el lineamiento, o cuando menos el plan que se tiene destinado para efectos, en este caso turísticos, pues sea realmente el idóneo y el atinado para las necesidades que se tengan, cuando menos en cada una de las áreas donde se vaya a tocar los temas turísticos. Porque, por ejemplo, nos ha tocado encontrar municipios que pues ya casi van de salida, ¿sí? Y no tienen políticas públicas adecuadas para... Nunca las definieron. Para efectos de turismo, ¿no? Y tampoco han bajado programas, que al final de cuentas, decir, bueno, sabes que está este proyecto turístico, tenemos lo siguiente, pero que realmente sean de acuerdo a las lineamientos que se están estableciendo, y que sean programas o actividades que realmente vayan a darle continuidad y que sea en beneficio de todos los que están ahí, por ejemplo, restauranteros, hasta los mismos, en una ciudad turística, todos pueden ser beneficiarios de cualquier tipo de política, sea de educación, de salud, etcétera, pero en el de turismo es todavía más benéfico, porque, por ejemplo, si tú eres un taxista y llega turismo, porque le estás dando el auge de la seguridad, etcétera, y otras situaciones que se establecen a través de las guías de acción de las políticas públicas, bueno, pues entonces hay chamba para el taxista, como siempre lo hemos platicado, hay chamba para los restauranteros, hasta para el que vende tortas o tacos de canasta lo hay. ¿Por qué? Porque va a haber quien le compre, y va a haber ese circulante que necesitamos nosotros en la mayoría de las ciudades para que sea detonante de otras acciones. Y ahí hay un punto importante con lo que mencionabas al inicio de la intervención. ¿A quién se escucha habitualmente? A las cámaras y a los organismos empresariales. La pregunta es, ¿y ellos a quién representan hoy en día? Alguna vez, por ejemplo, revisando el padrón de Canirac en Tabasco, no hablo de recientemente, ¿quiénes llegaban a las asambleas de Canirac? Resulta que quienes llegaban eran los meseros, los empleados administrativos de algunos restaurantes. ¿Por qué? Porque las grandes cadenas no se quieren afiliar a la Cámara en Tabasco. Ellos solo se afiliaban a la Cámara Nacional, pero no a sus representaciones en los estados. La realidad que ellos podían plantear, ¿sí?, no necesariamente era la de la entidad, claro, sino el entorno nacional, que además tiene mil aristas. Sí, ¿no? 1000 aristas. Y número 2, entonces, ¿quiénes están representados a la hora de conformar estas leyes? Los grandes, los pequeños, el que vende tortas, el que vende tacos, y así nos podríamos ir con todos los ámbitos, todas las cámaras y todos los organismos empresariales. Pero fíjate que afortunadamente, yo pienso que esta es una ventaja de últimamente, ¿verdad? Porque afortunadamente actualmente lo que se está haciendo es tomar en cuenta diferentes sectores de la sociedad, cuando antes de los 80, todavía en los 70s, en los 60s, o sea, realmente los únicos que tomaban la decisión eran algunas personas interesadas en el desarrollo del turismo por parte del gobierno, sin entremezclar a los realmente a los interesados en este sector, como vienen siendo los prestadores de servicios turísticos, la sociedad civil, la misma comunidad en donde va a llegar el turismo. Entonces, actualmente, ese es un triunfo, ¿verdad? Las políticas públicas ya están tomando en cuenta a los diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, en el caso, tenemos muy específicamente el caso del programa de pueblos mágicos. Generalmente todas las propuestas y todo lo que surge con los pueblos mágicos es a través precisamente de una mesa que se reúne cada determinado tiempo, que está integrada por hoteleros, por restauranteros, por guías de turistas, por representantes comunitarios, o sea, por la sociedad, en este caso por el gobierno estatal, municipal y federal. Entonces de ahí surgen, de ahí se ponen sobre la mesa diferentes necesidades que son retomadas y son puestas en marcha a través de un plan, de una planeación turística, ¿verdad? Entonces esa es una ventaja, ¿no? Porque de hecho los centros integralmente planeados salieron dentro del gobierno. Una excelente decisión,
una excelente estrategia, está funcionando en muchos lugares, ¿verdad? Pero realmente qué mejor que tomar en cuenta a los diferentes interesados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de estas políticas turísticas? ¿Qué es lo que se pretende? Hay que tomarse en cuenta eso, por principios de cuenta. Uh-huh. ¿Cuáles vendrían siendo estos objetivos? Los sociales, ¿verdad? Integrar a la comunidad. Los económicos, generar empleo. Sí, bueno, es que es un conjunto de cosas, ahí no puedes dejar nada separado, ¿no? Cuando es una política pública se supone que es en favor de eso, del público, que en este caso es de la sociedad. Entonces, independientemente de que puedan verse beneficiados, algunos un poquito más, otros menos, pero la idea es que la derrama, beneficio, como tú le quieres ver, se vea reflejado en todos los ámbitos. Todos. ¿Ok? Porque hablar de una política pública es hablar de que cada vez la política tiene que ir siendo renovada. Porque, como decía Pedro, hay cambios que se van dando de manera continua. Por ejemplo, tú hablas, no sé, de Quintana Roo, pues bueno, hay que ver las políticas públicas en cuestión también de conservación de la naturaleza, o sea, hasta dónde va a poder llegar el desarrollo turístico y hasta en qué momento tenemos que respetar pues la parte ecológica, ¿no? También tenemos que ver en qué otros lugares, habiendo no sé, algunas zonas que podríamos visitar o enseñar más, como por ejemplo las zonas arqueológicas de algunas en Chiapas que todavía no están al 100% abiertas al público. Aquí mismo en Tabasco tenemos algunas zonas arqueológicas que no son visitadas, ¿ok? Bueno, ¿qué se necesita? Y sobre todo que los tres órdenes de gobierno tienen que trabajar en esas políticas públicas, porque si cada quien jala por su lado, como estamos diciendo, que cada 3 años o cada 6 años cada quien toma su timón hacia donde quiere ir, pues entonces no estamos encajando en el camino que debemos estar siguiendo para que realmente esas políticas aterricen. Y si solo son tomadas a nivel central, pues mucho menos. ¿Es factible o no seguir esa directriz? Porque la política dictada detrás de un escritorio es muy idealista. Claro. Pero a la hora de ir aterrizando los proyectos, de irle dando forma a todo esto que se planea, que no dudamos, son buenas intenciones. La pregunta es, ¿hay las condiciones para que esto se vaya dando? Por ejemplo, en 6 años, porque 5 años, hay que ser realistas también. Sí, porque no son 6 años, son 5 y eso si bien nos va, sino son 4 años en que realmente puede haber un trabajo a nivel país. Se reduce a nivel estado, se reduce a nivel municipio, y también esta mala práctica muy característica de nuestro México: yo llego y lo que hizo mi antecesor se queda. ¿Qué te parece, Pedro, si terminamos de responder esta pregunta después del corte? Ingeniería en gestión de proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión, y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos,
ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Pues muy bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Debate de 4 en sintonía UTAP 102.5. Pues estábamos precisamente con la pregunta, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay, qué congruencia hay entre la planeación y la ejecución? Aquí Pedro nos estaba comentando cuestiones realmente interesantes con respecto a la planeación y a la ejecución, ¿verdad? A la congruencia de estos. Son estructurales. Los tiempos efectivos, ¿sí? El tiempo de gobierno realmente dura 6 años, realmente dura 3 años. Hay también de la etapa de aprendizaje, ¿no? En lo que llega, se asienta un gobierno y empieza a ejecutar. Desde fuera del gobierno, en una etapa de campaña, se planea, se proyecta, pero dicen, es diferente cuando ya este equipo, porque también hay que decirlo, no es un responsable, es un grupo de responsables. En su momento lo planteaba así: el presidente tiene un equipo, el presidente de la República. El gobernante tiene un equipo, porque ya hablando de estados hay hombres y mujeres. El alcalde o la alcaldesa también tiene un equipo y reparte responsabilidades. Tú eres la secretaria de turismo o la coordinadora de turismo. El directamente responsable de esa área eres tú. ¿Sí? Entonces llegas, te sientas y te dicen, esto es lo que hay, con esto vas a trabajar. Oye, yo tengo una serie de proyectos, no te alcanza para todos, o no hay las condiciones para desarrollarlos todos. Eso pensabas tú afuera, ahora estás aquí, y aquí ya tienes el panorama más real, más concreto. Pero que se corta en muchas ocasiones. Sí. Hay otro tema también, y por ahí lo tocaba Juan, el vaivén económico. Inicialmente tienes un presupuesto y si hay recorte. Y si viene una caída de los precios del petróleo. Y si tienes una situación no esperada de desastre, Claro. un sismo, alguna inundación, los recursos se tienen que ir para allá. Entonces, es muy complicado. No justifico que muchas veces la acción de gobierno pueda ser mala, pero también hay una serie de obstáculos no previstos. Claro, todo gobierno, todo equipo de gobierno también nos debe prever, ¿sí? No siempre vamos a estar en la bonanza. En algún momento habrá carencia de recursos, o en algún momento los problemas nos van a superar. Me decía, y me cuento una anécdota, en alguna ocasión que viajé a la Ciudad de México, platicando con un taxista, decía, oiga, ¿y cómo va el jefe de gobierno? Cuando todavía se manejaba como jefe de gobierno. Y me decía, mire, todo mundo lo critica, pero ¿se imagina usted gobernar la Ciudad de México, este monstruo, con esta cantidad de población, con esta extensión territorial, además tan distinta, Sí, tan diversas, tan diversa? diversas. Me quedé con eso. Fíjate que es ahí donde entra la ventaja precisamente de que la sociedad se involucre en la creación de esta planeación, de estas estrategias, debido a que si entran los prestadores de servicios turísticos dentro de esta planeación, pues desde luego son los que van a establecer sus prioridades y son los que tendrían que estar empujando sexenio tras sexenio para tratar de que se le dé continuidad a las políticas, a las estrategias, a las líneas de acción establecidas, ¿no? Dado que es el Estado al que le toca crear infraestructura, hacer una promoción turística, es el Estado al que le toca estar buscando el bienestar de la comunidad, pero pues ¿quiénes son los mayores beneficiados? Prestadores de ¿sabes servicios qué? Mira, turísticos. ya actualmente muchos gobernantes de cualquiera de los niveles de gobierno
cuando ya vienen para trabajar, ya traen pues, más o menos establecido su plan de acción. Pero no me va a dejar mentir, Pedro, que hay muchos que no esperaban ganar algunos, ¿no? Y de repente ganan. ¿Estamos pensando en los mismos o en el mismo? En los mismos de varios estados, ¿no? Y de repente ganan y no traen plan de acción. Entonces empiezan a las famosas mesas para desarrollar los planes estatales, municipales de desarrollo. Y es un atraso, ¿sí? Pues ¿Por sí. qué? Porque si como no lo planearon de antes de ir haciendo el consenso con la sociedad en general, de cuando ya eran candidatos, cuando ya llegas y lo quieres hacer, pues no es lo mismo que un trabajo previo a que todavía lo estés haciendo. Que se supone que eso lo hiciste en campaña. Pero fíjate que Platicar hay, con la gente, el contacto que hay y unas recolectar. líneas de Pero- acción muy establecidas. Ujú. En este caso, por ejemplo, lo que viene siendo la sustentabilidad, o sea, viene muy establecida en todo lo que viene siendo los planes nacionales de desarrollo, porque desde el 95 que se generó la primera conferencia mundial de sustentabilidad, de turismo sostenible, o sea, de ahí viene ya establecido que todos los planes y programas deben de tener en cuenta la sustentabilidad turística y se debe de contemplar a las comunidades, ¿verdad? En este caso, bueno, quiero hacer hincapié de que hace poco terminé un estudio que hice en Tapijulapa, que habla sobre el capital social en Tapijulapa, Tabasco. Entonces, ya ahorita, actualmente, los planes nacionales de desarrollo ya están hablando del capital social. ¿Cuál es el capital social? Pues precisamente es la integración de todos los actores sociales que intervienen en un proceso. En este caso, la integración de los actores sociales que intervienen precisamente en la planeación y en la ejecución de las políticas turísticas, ¿no? Aquí hay algo importante. Generalmente criticamos a la clase política. No se sabe en la Constitución. Si hiciéramos el ejercicio de visitar a los diversos beneficiados con la actividad turística, no solo los prestadores de servicios de la primera línea, conocerán el Plan Nacional de Desarrollo, conocerán lo que en el estatal les concierne, y no hablando solo del punto turístico, porque aquí tocamos el tema de seguridad, tocamos el tema de desarrollo económico inclusive, lo conocen, trabajan, ¿sí?, en ese eje, en esa directriz. Algo importante de lo que mencionabas, Lucy, es, en el caso de Tapijulapa, el proyecto nació a partir de la comunidad, de un consejo comunitario. Que son los que han ido empujando el proyecto. Hasta la fecha. Y esa visión de largo plazo de ellos, a ver, vamos a trabajar por nuestra comunidad, porque vayan o vengan los gobiernos, quienes van a seguir viviendo ahí son ellos. Si Tapijulapa crece turísticamente hablando, los beneficiados Tienen van a que ser ser ellos. Fíjense que agradablemente, gratamente, pude ver el plan de desarrollo turístico de Tapijulapa. O sea, la visión que existe para desarrollar Tapijulapa. Y ese en dónde surge, pues precisamente surge de la comunidad y de las necesidades de la comunidad. Espero realmente que puedan bajarse los recursos, que puedan es un conjunto de todo, Lucy, porque mira, ¿verdad? la sociedad puede dar su mejor Sí. esfuerzo, su mejor Sí, recurso, sí, es cierto. pero necesita también los apoyos que en este caso se ejercen a través de las instituciones públicas. Porque tú puedes tener la mejor intención, puedes tener las mejores ganas. Se hacen normalmente algunas festivales o alguna otra actividad con tal de atraer al turismo a cada uno de esos lugares, que en este caso que está Tapijulapa. Pero debemos tomar en cuenta que si no tienes el apoyo de los Gobierno órdenes federal, estatal, municipal y estatal, cuando menos, pues tampoco puedes pensar que vas a crecer mucho. Aquí tiene que ser la política pública. Te dice cuál es el lineamiento, quiénes deben de actuar, cómo se debe de actuar y en qué forma vamos a hacer las cosas, ¿sí? Pero es un camino que va en conjunto, no es un camino que va solo. Es como cuando aquellos que reciben apoyos de programas sociales te dicen, bueno, nosotros te vamos a dar esto, pero tú tienes la obligación de esto y el otro sector te va a dar esto. Lo mismo ocurre aquí en el sector del turismo.
Todos tenemos que dar la parte que nos corresponde, pero todos deben actuar en el lineamiento específico que marca la política pública. Pero si alguien de todos los actores en esa parte no cumple con su cometido, entonces estaríamos hablando de que no vamos a lograr lo que en papel se lee muy bonito, pero en la realidad dista mucho de lo que tenemos al día de hoy. Hay un director de orquesta. Claro. Los ejecutantes. Y todos tienen una partitura. ¿Sí? También es importante el director de orquesta. También es importante quién es la o el secretario de turismo. Entramos en ese pleito de alguien del sector o un político de carrera, porque va a llegar a administrar. ¿Sí? Eso también es importante, interesante. Recordarán en el sexenio de Vicente Fox este tema de los headhunters y se revisaban perfiles. ¿Cuántos titulares de la Secretaría de Turismo hubo? ¿Fueron mejores o peores que aquellos que llegaban al cargo porque eran amigos, porque eran compadres, porque era de un grupo político? ¿Qué tanto mejoró o no el que el director de la orquesta tuviera un perfil? ¿Qué tanto mejora en el caso de los estados y los municipios quién sea él o la encargada de la actividad turística? Obvio de que tiene que ser alguien con una visión en cuestiones turísticas, tiene que ser. Es obvio que también, si lo vemos desde un punto de vista empresarial, que sea alguien que no vea que solo tiene que beneficiar a sus empresas o a sus intereses. Y estamos, pero cuando si llega alguien con una visión un poquito más amplia, realmente, sea político, sea empresario, etcétera, pero decir, bueno, realmente vamos a crecer todos, vamos a actuar todos, yo creo que entonces ya el director está ejerciendo realmente sus funciones de director de orquesta, poniendo el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando no es en esa visión y en ese sentido, las cosas no van a funcionar. Y las políticas públicas tienen la mejor de las opiniones e intenciones, pero mientras no se ejerzan con esa intención que fue creada, es muy difícil lograr llegar a algunos de estos objetivos a buen puerto, ¿no? Yo considero que la política pública bien ejercida debe darle beneficios, pero cuando no la ejercemos de manera correcta, pues encontramos atrasos y van a ir un paso demasiado lento cuando posiblemente puede ir un paso mejor. El ejemplo claro lo tenemos con Tapijulapa, que ha ido, pero un paso muy lento, muy lento, y yo creo que falta esa parte de la dirección de la orquesta. Y es urgente, sobre todo en lugares como Tabasco, que teniendo tanto que enseñar, tanto que compartir y tanto que dar al público, pues a veces nos vemos limitados. Y no pues solo por cuestiones de dinero, sino sencillamente por falta de visión de quienes están al frente de las áreas administrativas y públicas y que no tienen esa visión más que una pero muy corta. Si la orquesta no ha terminado de afinar esa canción, que no la toque. ¿Para qué busca otras? Pues, primero una, luego otra, la que sigue. Así es. En fin, ya estamos en el cierre del programa. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado por el 102.5 Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos, aquí en Debate de 4. Los esperamos el próximo miércoles a las 12:30 y en la repetición los días jueves a las 10 de la noche. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Debate de 4, la discusión de las ideas. La administradora, el contador, el abogado, el periodista, todos docentes. Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos.